¿Se imaginan una ciudad, un distrito en realidad, donde la mayoría de la población se dedica a hacer pan? Esa ciudad existe. Queda a unos 40 minutos de Cusco, tiene unos 4.000 habitantes y escuchen esto, hay más de 500 panaderías. Se calcula que más del 80% de sus habitantes se dedican a la fabricación de pan. Y sí, es la capital nacional del pan de Perú. Adelante con la historia. El año pasado ha sido reconocido como capital nacional del pan. Para nosotros también es un impulso como productores del pan chuta ser reconocidos de esa manera. Angélica y Álvaro son madre e hijo, pero además son parte de la familia dueña de Cachito Amarillo, protagonistas de este nuevo episodio de Historias de Stakeholders, una serie donde destacamos el papel clave que juegan las pequeñas y medianas empresas como parte de los grupos de interés de grandes compañías. Lo que es interesante en estas historias es la relación de mutuo beneficio que existe siempre entre las grandes empresas y sus grupos de interés. Mucha gente me preguntó qué son los grupos de interés, o stakeholders, como muchas veces se los llama. Los stakeholders son, para una empresa grande, todas las personas o pequeñas empresas o incluso instituciones que tienen relación directa con ella. Van desde sus empleados hasta clientes, proveedores y miembros de las comunidades donde opera la empresa. El concepto de grupos de interés, además, es pilar fundamental de una filosofía de negocio que me encanta y que está revolucionando el mundo. Me refiero al capitalismo consciente. Y este caso que les traigo es un excelente ejemplo de lo que se puede lograr cuando se trabaja bajo este concepto. Porque la historia de Cachito Amarillo es en realidad un poco la historia de cómo todo un pueblo, una comunidad, se convirtió en una gran panadería. Y cómo una gran empresa, en este caso Alicorp, ayudó a que fuera posible. Nosotros como Alicorp estimamos que en las ciudades de Oropesa al mes se mueven más o menos 15.000, 16.000 sacos de harina. Pues, ¿no? Es una cantidad bastante representativa. Esto, a ojo de buen cubero, significa que en Oropesa se producen unas 1.000 toneladas de pan todos los meses. Y eso es más evidente aún cuando atravesamos la carretera que pasa por Oropesa. Solo vemos carteles de panaderías y más carteles de panaderías. Ya dijimos que es una ciudad donde viven unas 4.000 personas. Si se comieran todo el pan que producen, cada persona se comería 1/4 de tonelada de pan por mes. Obviamente no es así. Oropesa es más bien la gran panadería de Cusco y sus alrededores. Inicialmente la venta se hacía en la ciudad del Cusco. Es por eso que mi abuela, un inicio que ella joven, antes de casarse con mi abuelo, llevaba pan al Cusco, al mercado central. Entonces en el mercado veía que vendía también, pero era bien trabajoso llegar al centro en ese entonces, porque no había la movilidad que hoy en día se encuentra. Entonces ella decide, al ver que llegaban vehículos aquí al distrito de Oropesa, de algunas carreras o cosas así, vio la forma de ofrecer su producto, ¿no? Pero pronto descubrieron una mejor manera de vender, y vender mucho más. Eso por el año 1970, mis papás cuando llegaron a convivir como pareja, empezaron en ese negocio, que empezaron vendiendo en la pista principal de Oropesa. Que es camino a todo el sur, ¿no? Que es a Puno, Arequipa, Puerto Maldonado. Entonces fue uno de los primeros, de los iniciantes o fundadores de la venta de panes en la pista. La gente se llevaba este pan, que tiene un sabor y un olor diferente, ¿no? Y lo sigue teniendo, tienen que probarlo, es riquísimo, es medio dulzón, tiene un sabor ahumado, como a leña, y gusta muchísimo. Así que la gente se lo sigue llevando y sigue regresando para llevarse más. Al tener bastante acogida el producto o el pan chuta, el negocio empezó a crecer. ¿Pero qué tiene o qué tenía este pan que lo hacía desde siempre tan especial? Acerca del pan chuta, es bien reconocido. ¿Por qué? Por el tamaño que tiene. Es bien grande, tiene un sabor dulce, agradable. Ahora, un plus importante es el agua también. Ese es un factor muy importante que cumple aquí en el distrito, porque tenemos aquí el manante que es del Pachatuzan. Es un nevado aquí en la parte de Oropesa, donde provee el agua, ¿no? Para la elaboración del pan y todo eso. Hasta acá hay un poco de suerte. Digamos que los abuelos de Álvaro, un poco llevados por una actividad que era natural, espontánea en la zona, ven su negocio crecer. Pero pasa algo interesante. Aunque era una muy pequeña empresa familiar, ya tenían una organización mínima
pero ya eran como un pequeño equipo, se dividían las funciones y así podían hacer más y ser más productivos. Mi abuela era la encargada de la preparación hasta del horneado. Es por eso que mi abuela dominaba lo que era el horneado, dominaba lo que era la preparación. Y bueno, la característica única de mi abuelo era la venta. Era muy bueno vendiendo, tenía un carisma único para atender a todos sus clientes. Y es por eso que tenía ese don de atender a todos. Pero ojo con don Gregorio, el abuelo de Álvaro, que no solo era un gran vendedor, era lo que hoy reconoceríamos como un gran marquetero, porque entendía muy bien el valor de tener una marca. Recuerdo que mi mamá nos cuenta y nos dice que en ese año, en una feria que es bien reconocida a nivel regional, que es la Feria Huancaro, en el mes de junio, empezaron a ofertar o dar regalos, ¿no? Que eran unas gorritas amarillas. Entonces, desde ese entonces, mi abuelo empezó a utilizar lo que es la gorra amarilla. Entonces, y por la calidad de pan y una forma de distinguirse, él buscó la forma de cómo identificar su producto. Entonces, por eso que él empieza a utilizar la gorrita amarilla. Y como en ese entonces se utilizaba bastante el idioma quechua, mi abuelo le denominaban queyucacho, que en ese caso significa gorra amarilla. Desde 1992, nosotros hasta la actualidad venimos siendo queyucachos o cachitos amarillos. Es por eso que nace la historia. Realmente acá la historia recién empezaba. En esa época, don Gregorio y doña Asunta no tenían un local propio. Tenían que alquilar un horno por horas para preparar su pan. Y luego, don Gregorio se lo llevaba a la pista y ahí lo vendía. Y siempre estaba con ellos Angélica, su hija, que miraba y observaba y aprendía todo sobre el pan. Yo desde pequeña me iba al horno donde trabajaba mi mamá, porque antiguamente los hornos uno tenía que alquilarse. Entonces yo tras de mi mamá me iba, ¿no? La ayudaba. En el cual en el año 1991 yo llego a casarme con Javier Góngora García. Y como me gustaba el trabajo, empecé a dedicarme a la panadería junto a mi mamá y a mi papá, ¿no? Doña Angélica se da cuenta que tiene un talento. Además, que esta curiosidad y estas ganas de aprender más sobre panadería podían hacer que la marca Cachito Amarillo destacara más sobre el resto. Para eso necesitaban tener la mejor calidad y pensar además en nuevos productos. Todo inicia cuando, en este caso, mi señora madre, doña Angélica, empieza a mejorar nuestro producto. Al nosotros ya tener un inicio de aceptación por parte de los consumidores, buscamos mejorar el producto, caracterizar y buscar un producto que sea el mejor de todos. Entonces seguimos hasta hoy día, siempre innovando, tratando de sacar los mejores panes, hasta artesanalmente tenemos que mejorar. O sea, siempre ponemos todo lo mejor de nosotros en la elaboración de los panes. Las cosas en Oropesa seguían creciendo. Cada vez más viajeros llevaban el pan de Oropesa a todos los rincones de Cusco, incluso más allá de Cusco, se iban a Tacna, a Arequipa, se lo llevaban por todos lados. Para los Góngora Herrera también era momento de crecimiento, y ya la antigua estructura familiar empezaba a quedar chica. Antes era netamente como persona natural, muy pequeña empresa. Entonces ahora ya al ser una IRL tenemos mucha más aceptación en el mercado y... Interesante lo que debía estar pasando en esa época en Oropesa, ¿no? Muchas familias se estaban convirtiendo en pymes o en MIPES, empezaban a contratar más gente y empezaban también a especializarse. Nosotros contamos ahorita más con 10 empleados, entre personal de producción, que es el cargo de 8 personas, tenemos un personal de ventas y bueno, mi persona que se encarga de todo lo que es la administración y coordinación de esos puntos. Claramente, el pueblo de Oropesa tenía talento, habían desarrollado un conocimiento, hacían un excelente producto que tenía además un mercado que lo apreciaba muchísimo. Pero, ¿cómo convertir todo esto en un verdadero motor de crecimiento? Fíjense qué interesante lo que ocurre cuando una empresa grande, con experiencia y con capacidad sobre todo para llevar adelante planes de largo plazo, reconoce una oportunidad. Alicor empieza a incursionar en la zona de Oropesa, porque antes la venta era de terceros, ¿no? O sea, algunos traían harinas y nos revendían. Pero en ese caso Alicor empieza a incursionar en el distrito de Oropesa y de buscar clientes ya directos, considerándolos así. Tenemos muchos clientes que trabajan más de 20, 25 años con nosotros. Y siempre hemos tenido un apoyo, un respaldo de ellos hacia nosotros como nosotros a ellos. Ellos trabajaban como persona natural y estaban bastante limitadas la compra. En cambio ahora, con asesoría de Alicor, se volvieron personalidad jurídica, tienen libros contables. Entonces nosotros también ayudamos en la profesionalización del negocio, no solamente como el manejo de venta de pan y la venta de insumos, sino acompañarlos a lo largo de la historia para que puedan crecer.
Pero por supuesto, la mejor forma de ayudarlos es entendiendo su negocio y acompañarlos con productos o ingredientes que permitan innovar, pero sobre todo, innovar con el producto por el que ya son reconocidos. O sea, nos apoyaron en el tema de sacar nuevos productos en base a la chuta. Hacen la chuta con la premezcla de chocolate y tiene un sabor a chocolate, pero también, aparte usan nuestra levadura seca, nuestras mantecas, pero ya también tienen otras innovaciones, usan frutos secos, usan pasas, chispas de chocolate. Y la innovación es parte fundamental del crecimiento, porque agregar valor permite reinvertir y seguir probando y descubriendo qué es lo que realmente le gusta al mercado. Exacto, y al final eso les deja una mayor utilidad porque no tiene el mismo precio. La chuta tradicional tiene un precio promedio de 5 soles, en cambio la chuta innovación, la chutatón que le llaman, llega a 10 soles el precio del pan. Entonces eso también les deja un mayor margen para que ellos puedan seguir innovando. Y tal vez algo que acelera la innovación en el caso de estas panaderías es el hecho de que este es un negocio que está muy en contacto con el consumidor. Lo que se está probando temprano en la mañana, a las pocas horas se lo están ofreciendo al consumidor y se obtienen sus comentarios. Es decir, la interacción es muy rápida. Y son volúmenes grandes además, ¿eh? Las chutas, por ejemplo, llegamos a vender unas 500 chutas al día, o de repente un poquito más. Eso es variante, es de acuerdo a la demanda, porque es una producción de día a día. Y todos los días es la misma rutina: fabricar, interactuar con los clientes y vender. O vender e interactuar con los clientes. Aquí el trabajo empieza muy temprano. Empezamos aquí 2 de la mañana, que es el pan de cada día. El pan tiene que estar 6:30 de la mañana ya fuera coccionado, listo para que los clientes puedan llevarse. A los clientes que manejamos en cantidad también es por temporadas, turistas, delegaciones escolares, y eso buscamos. Yo estaba ahí, desde temprano, están amasando y horneando, y cuando empiezan a salir los panes y empiezan a llegar los clientes, siguen ahí, dando a probar, conversando, recibiendo los comentarios, y de ahí salen las ideas y las mejoras también. Y hablando de mejoras, hay otras actividades que impulsan las mejoras. Como hay tantos panaderos en Oropesa y son tan competitivos, no era raro que surgiera un gran concurso de panaderos. Este año ha sido el 31º Tantarraimi Festival del Pan. Entonces es una costumbre que se mantiene a lo largo de los años y que esperamos se siga manteniendo más adelante, ¿no? El Tantarraimi es el Festival del Pan de Oropesa. Fue una iniciativa de la Municipalidad de Oropesa y la Asociación de Panificadores de Oropesa, que justamente, con el apoyo de Alicorp, que entendió que para promover la innovación y las mejores prácticas, lo mejor era la competencia. Y hace 31 años que organiza sin falta este concurso. 2001 es donde ya empezamos el récord de ganadores del Festival del Pan. Eso fue nuestro plus y ahí se vio reflejado las mejoras en el producto que elaborábamos. Fue un reconocimiento tanto para nosotros y como empresa, ¿no? Todos viven del pan y todos luchan por que la calidad del pan sea la mejor. Y eso lo tienen muy claro, me refiero a la calidad. Porque mantener la calidad en tiempos normales es relativamente fácil, pero cuando vienen las vacas flacas... Cuando entró la pandemia, 3 meses sin producción, el personal que estaba también preocupado porque no tenía un ingreso, nosotros también estancados sin ventas, y reactivar todo ello fue bien difícil también. Y luego de la pandemia vino el problema de la escasez y la inflación. Todo aumentaba de precio y era difícil mantener la calidad sin aumentar los precios y exponerse a perder los clientes. De repente reducir el tamaño, pero sí el precio no tuvimos que variar. La calidad mantenemos, el tamaño sí tuvo una alteración, ¿no? De repente disminuye el tamaño, pero la calidad se mantiene. Poco a poco, a medida que los precios se van equilibrando y el turismo va regresando a Cusco, el negocio se va reactivando, así como los planes para el futuro. Para nosotros como jóvenes, ya tercera generación, es un reto grande, ¿no? O sea, buscar nuevos mercados, mejorar la producción, de repente otras técnicas, algún otro tipo de pan innovador que puede ser bien recibido por el mercado y ser una empresa sostenible a largo plazo. Y estoy seguro que van a seguir creciendo y además lo van a hacer en forma súper sostenible. Y esto es algo en lo que me quedé pensando luego de un comentario que me hizo Angélica, la madre de Álvaro, mientras hablábamos de lo que significaba el trabajo en la panadería. El preparado, en vez de ir a un gimnasio y estás en actividad, hasta para la venta tienes que ser ágil, no puedes estar ahí sentadita, no tienes que salir, ofrecer. Ahora elaborando también, estás ahí preparando, entonces en movimiento estás. Por eso casi las señoras panaderas de aquí del distrito no somos muy gordas, somos regulares nomás. Porque estamos en actividad. Me encantó. Porque ellos son así, enfocan la vida con optimismo, con humor. Y además para mí, y acá viene la relación con la sostenibilidad,
En este comentario, ella evidencia que nunca hay derroche de energía, no hay excesos de maquinaria o ingredientes, hay una suerte de estoicismo. Y a la vez hay ganas de crecer y progresar, que es una combinación difícil de lograr, y Cachito Amarillo, como muchas empresas en Perú y en Latam, vienen haciéndolo. Quiero agradecer a la familia Góngora Herrera por mostrarme Oropesa y contarme además la historia de su negocio y su familia. Agradecer también a Alicorp, que nos ayuda a contar estas historias tan inspiradoras. Y gracias por supuesto a ustedes por ver estos videos, por recomendar y suscribirse. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse, no cuesta nada y nos ayudan a que cada vez nos vean más. Y a que juntos consigamos un mejor clima de negocios y así más trabajo del bueno para Latinoamérica. Nos vemos. Chao.